Los 7 mayores escándalos de la Iglesia en toda tu historia. Corrupción, asesinatos a inocentes, abusos sexuales de todo tipo y más. A pesar de que prediquen la paz y el amor por sobre todas las cosas, la Iglesia Católica no está exenta de terribles hechos y delitos. Si quieres conocer cuáles han sido sus mayores escándalos en toda la historia, te invitamos a continuar viendo este video. Bienvenido a Tu Dato Curioso. Primero, la corrupción y los delitos financieros. El Instituto para las Obras de Religión, IOR por sus siglas, mejor conocido también como el Banco Vaticano, ha estado en el centro de casos de corrupción desde los años 80. A pesar de los esfuerzos para ir hacia una mayor transparencia, el banco todavía no ha conseguido limpiar su imagen. En 2018, el exdirector Paolo Cipriani y su vicedirector fueron condenados a pagar 50 millones de euros por la mala gestión del ente. El IOR también ha sido acusado de ser un paraíso fiscal, por lo cual no responde a las normas de control para impedir el lavado de dinero negro o tener relaciones con la mafia. De hecho, su época más negra está asociada a la gestión del cardenal Marcinkus, ya que en 1982 el banco se vio inmiscuido en un escándalo de sociedades ficticias y bancarrotas financieras para encubrir una red criminal cercana a ambientes de la extrema derecha. La reforma del IOR fue una de las primeras iniciativas del Papa Francisco. Sin embargo, después de muchos intentos fallidos, sonadas divisiones e infinitas resistencias de la Curia romana, el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia Católica, el pontífice ha conseguido una reforma de mínimos para evitar nuevas fracturas entre los cardenales conservadores, celosos de las finanzas vaticanas, y los progresistas dispuestos incluso a cerrar el instituto. La mayor transparencia ha tenido un costo enorme para el patrimonio del Banco del Vaticano, que ha pasado de 6.3 millones de euros de 2012 a unos 5.3 en 2017. Las últimas investigaciones sobre las finanzas de la Santa Sede están recopiladas en el libro Avaricia, de Emiliano Fittipaldi. 2. El Holocausto y la relación con los nazis. El silencio del Vaticano frente al genocidio del pueblo judío ha sido uno de los puntos más controvertidos de la historia reciente. El Papa Pío XII fue nuncio apostólico, es decir, embajador de la Santa Sede en Alemania, antes de acceder al solio pontificio. A pesar de la actitud anticristiana del régimen nazi, Pío XII nunca quiso romper del todo relaciones con el Tercer Reich. En su ensayo Pío XII y el Tercer Reich, publicado en 1964 y recientemente reeditado, el historiador Saul Friedlunder considera que la razón de este comportamiento estaría en el deseo del Vaticano de mantener una supuesta neutralidad en la guerra. Otro punto señalado es también el miedo de que los católicos alemanes pudieran ser considerados enemigos de la patria. El precio más alto de esta política de apaciguamiento lo pagaron cientos de curas católicos que se enfrentaron a la barbarie nazi en absoluta soledad. Y aunque es cierto que la Iglesia a nivel local ayudó a muchos judíos a escapar de los campos de exterminio, el pontífice siempre rechazó denunciar en público el Holocausto, como lo pidieron muchas veces los aliados. En su mensaje de Navidad de 1942, Pío XII condenó el racismo, pero los esfuerzos para hacer más humana la guerra siempre se quedaron en un nivel de contactos diplomáticos. La gran esperanza del Papa, escribe Friedlunder, era que los aliados y los alemanes dejaran de combatir entre ellos para derrotar al comunismo y a la Unión Soviética. 3. El genocidio a pueblos prehispánicos en nombre de la religión. En los primeros años del Renacimiento, el continente europeo comenzaba a descubrir mediante las traducciones al latín, la literatura, la ciencia y la filosofía griega, árabe y hebrea. Por 1000 años, los cristianos en Europa habían vivido en el oscurantismo y robándose unos a otros, pero durante este periodo comenzaron a expandir sus mentes hacia las posibilidades de hacerse ricos a costa de otros pueblos del mundo. Mediante el Tratado de Tordesillas, el Papa divide el mundo en dos y manda a los españoles y portugueses a ganar el mundo para Cristo. Para los reyes católicos, como así también para la Iglesia, la evangelización era una meta de la conquista, la otra, por supuesto, el oro que llegaría a las arcas del rey y a los altares de las iglesias. Tras la autorización de las autoridades religiosas y ciudadanas de la época, en los siguientes años hubo un sinfín de viajes y expediciones que acabaron no solo con los recursos de muchos pueblos, sino también con la vida de sus habitantes. De hecho, hasta la fecha no existen cifras reales ni aproximadas de cuántas personas pudieron haber sido víctimas de todos estos movimientos de carácter religioso. 4. La postura en contra de la ciencia.
El 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II admitía públicamente que la Iglesia se había equivocado al condenar a Galileo Galilei. En el proceso de 1633, el científico italiano había escrito 2 libros en los que sostenía que la Tierra no era el centro del universo, como sostenía la Biblia, sino que se movía alrededor del Sol. Yéndonos a los números, pasaron casi 360 años entre la condena y la posterior redención, es decir, más de 3 siglos en los que la Iglesia hizo todo lo posible para frenar el progreso científico. Considerados herejes, muchos pensadores acabaron en las hogueras de la Inquisición, como el filósofo Giordano Bruno, quien fue condenado a muerte por sostener simplemente a través del razonamiento que tenían que existir otros mundos habitados más allá de nuestro planeta. La teoría de la evolución de Darwin nunca fue condenada oficialmente por el Vaticano. Sin embargo, Pío IX prohibió a los católicos defender las teorías científicas que se posicionaran en contra de la doctrina de la fe. En 1950, a través de su encíclica Humani Generis, el Papa Pío XII limitó el magisterio de la Iglesia a las implicaciones morales de la ciencia y no a la investigación científica en sí misma. 5. La Inquisición. El término hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval, en la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que en 1249 se implantó también en el reino de Aragón. Fue la primera Inquisición estatal y que en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, fue extendida a este con el nombre de Inquisición Española, 1472 y 1821, bajo el control directo de la monarquía hispánica. En los inicios de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, aunque la Iglesia en general desaprobaba en ese momento los castigos físicos. En el siglo XII, en respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, lo cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia en relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses, promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces. 6. Las cruzadas. Fueron campañas militares y religiosas impulsadas por el papado para recuperar la Tierra Santa, que había caído en poder de los musulmanes. Se realizaron en total 9 expediciones que tuvieron lugar entre 1096 y 1291. Las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron la recuperación temporal de la ciudad de Jerusalén y el establecimiento de varios reinos cristianos en el cercano Oriente. Todas las demás terminaron en estrepitosos fracasos. Cada enfrentamiento cobró la vida de muchos inocentes, especialmente mujeres, niños y ancianos, durante las tomas de ciudades y los ataques a caravanas y peregrinos. Sin embargo, esto no impidió que se reforzara el liderazgo del Papa sobre los cristianos de Europa Occidental, ni tampoco la expansión del cristianismo hacia Oriente, a pesar que muchas de estas realidades estaban relacionadas directamente al temor de pensar o creer distinto. 7. Los abusos sexuales a menores de edad. El 23 de abril del 2002, en una carta a los cardenales de Estados Unidos, Juan Pablo II afronta por primera vez el escándalo de los abusos a los menores, expresando su aflicción por los curas y religiosos que han causado tan gran sufrimiento entre los jóvenes. Un año antes, un reportaje del Boston Globe había descubierto que el cardenal Vernon Law había encubierto durante 20 años a los curas responsables de haber acosado a 130 menores. Desde entonces no han cesado de aparecer nuevos escándalos, provocando una crisis de credibilidad que la Iglesia todavía no ha superado. Hasta ahora, la única decisión en firme ha sido cambiar los requisitos para acceder al seminario, con la polémica decisión de excluir a los homosexuales del sacerdocio, una decisión muy criticada por confundir homosexualidad y pederastia. El Papa Francisco se ha reunido en varias ocasiones con las víctimas de abusos sexuales y para muchos ha sido el más firme en condenar esta conducta. Sin embargo, las resistencias de la Curia de Roma han impedido ir más allá de una admisión de culpabilidad, devolviendo a las diócesis la gestión de los casos.
La Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, creada por el Papa Francisco en 2014, propuso la creación de un tribunal eclesiástico para juzgar a los obispos que han encubierto a los curas pederastas. No obstante, la decisión nunca ha sido implementada. También es importante destacar que no solamente los curas han sido señalados como pederastas, sino también muchas monjas a nivel mundial y demás miembros o representantes de la religión católica. A pesar de que la Iglesia Católica representa una de las instituciones con mayor historia y solidez en el mundo, esto no la exime de toda clase de errores, fallos y atrocidades. Y con los años, más detalles, cifras, hechos y pruebas salen a la luz para demostrarlo. Si te gustó este video, no olvides compartírselo a tus amigos o en tus redes sociales favoritas.